Pues sí, ha llegado el momento más esperado del mes. Estamos de vuelta aquí en Bits and Chips, desde YouTube. Quien te habla, David Puente, en una nueva edición en la que espero poder convencerte para que te suscribas en esta edición que antecede a los calorazos de verano. Vamos con contenidos, a ver si te animo a que te suscribas al canal, que siempre anima ver caer a estos amigos que se suscriben a Bits and Chips, al canal de David Puente. Vamos a ver, por ejemplo, tengo entrevista con Miguel Fernández, periodista granadino, que es el autor de Desafiando al Olvido, la biografía del arreglista y compositor argentino Waldo de los Ríos, que entre otras proezas consiguió millones de discos vendidos con el himno de la alegría. También tengo nueva sección. Vamos a empezar nueva sección que es en la Plaza Con. En este caso, en la Plaza Caramellas. Voy a invitar a amigos, conocidos, personajes de la farándula o no de la farándula, a que vengan a pasar con un servidor una tarde en la Plaza Caramellas de aquí del barrio del Raval. Cogeremos sitio en los bancos, comeremos pipas, nos sentaremos en el respaldo, escupiremos al suelo, pediremos turno en los columpios, y en esta primera entrega lo vamos a hacer ni más ni menos con Julia P., DJ que entre sus grandes logros se encuentra haber pinchado en el Festival de IF en La Haya, ¿sí? Me entero por el programa de Luis Costa en Dublab que Julia vuelve a vivir en Barcelona y me ha faltado tiempo para invitarla a mi plaza, a la Plaza Caramellas. Vamos a empezar, por tanto. Espero que estéis cómodos y que disfrutéis de este Bits and Chips número 9. Pero antes de empezar, me gustaría recordar una efeméride que ya sabéis que me gusta mucho y que en este caso se refiere a Pet Shop Boys. Hace 30 años que los Pet Shop Boys tocaron por primera vez en Barcelona. Ya llevaban tiempo, ya llevaban una carrera pues de unos 6-7 años, y os quería destacar un disco de mi colección que es este disco, que son remezclas precisamente de su primer álbum, temas como Wets and Girls, que fue su primer single, Love Comes Quickly, que fue el segundo, Paninaro, Opportunities, Suburbia o In the Night. Y he destacado este disco porque resulta que yo este disco cuando tenía 13 años me lo compré en cinta, y ahí en el colegio me convertí en el tío más popular de la clase gracias a este disco, en este caso en formato cassette, cuando el tío más molón de la clase se me acercó un día y me dijo: Puente, te pago lo que me pidas por ese cassette de los Pet Shop Boys. No lo vendí, de hecho, pero me halagó que el tío más cool de la clase se interesara por el cassette de las remezclas de Pet Shop Boys, remezclas, por ejemplo, de Shep Pettibone, un clásico del sonido disco. Aquel chico era uno de los que primero, bueno, de los primeros que se compraban marcas como Kappa, marcas que en ese momento estaban muy en boga, las Nike Jordan y demás, y yo lo tenía pues por un prescriptor de entonces inmaculado. Un día, ya digo, se me acercó, me pidió la cinta, y a mí me pareció fantástico. Vamos a empezar con este Bits and Chips, por tanto, el Bits and Chips del mes de mayo.
Bueno, Julia, háblame de tu experiencia con el festival. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo empezaste a colaborar con ellos? ¿Y cómo consigue uno, digamos, que le hagan caso en un festival como este? Yo no he conseguido nada, que es lo más jodido de todo en realidad. Empezó allá por el año 2006, cuando empecé a pinchar. Mandé una sesión, les gustó, y una detrás de otra. Hubo una interrupción ahí cuando me fui a vivir a México, y cuando me volví a Madrid me escribió uno de los responsables de la programación diciendo que vuelves a estar en casa, mándanos algo. Y una vez al mes les empecé a mandar un hot mix que llaman, y de ahí luego a los 2 años ya me invitaron a ir al festival, que era la segunda vez que lo hacían como Intergalactic, porque antes era la CBS, y vaya que me fui a la rave del colega IF y sus grandes amigos de La Haya, Ámsterdam y Rotterdam. O sea que hiciste un puerta fría, así, le mandaste Al principio del todo sí, pero no fue a ellos directamente, fue a un chico que se llama Charles Kent, que era la mitad de Flying Bodies con Beta Evers, y tenía un show en su propia web, y había dicho que quería mixes de gente, y de hecho Parallax mandó uno antes que yo, cuando ella pinchaba electro, que se llamaba Carmen Electra, que era muy gracioso, y nada, les mandé un mix de 2 horas que me grabé a la vuelta de un viaje de curro. Me voy a desquitar después de 3 semanas sin pinchar, y lo programaron, me gustó mucho y me pidieron otro, y luego otro, y al tercero me dijeron una vez al mes, un martes de cada mes, 1 hora es tuya. Y pasaron un par de años con un mix cada martes dentro de lo que era la plataforma. Y fue luego cuando hubo el parón, porque yo me fui a México, el programa desapareció, la web de este chico desapareció, y al volver me repescó Intergalactic. Vale, y una vez ya en el festival, la impresión que tuve yo en el festival, ahí en La Haya, es un festival muy bien montado por unos punkis que tienen un buen sonido, un buen equipo de sonido. A ver, no deja de ser un garaje en el que un tío ha montado un equipo con un servidor gigante y van sus colegas. Lo que pasa que, claro, sus colegas son Lego Well, Ron Morelli, Mick Wills y todos nuestros ídolos, ¿no? Al final es eso, pero ellos son colegas de toda la vida. Estaba allí en el Gaita Bares hablando de cuando montaban raves en el búnker, que por eso búnker se llama búnker, porque empezaron allí, y es que es todo muy familiar en realidad, o sea, no hay la parte de ego, ni de nombre, ni de estrella. Allí todo el mundo que va es uno más, y la verdad que es muy auténtico. Tanto es así que, por lo que nos dijo Juan Pablo, y supongo que a ti también te pasó, tú llegas allí y tú no sabes a la hora que vas a pinchar. No, tú lo único que sabes es dónde vas a dejar tus discos, y al final dices, no me puedo equivocar de maleta, evidentemente, porque está claro cuál es la mía, pero no tienes miedo de que se la lleven, porque trincas otra y seguro que va a ser igual de buena, y ya está, o sea, no tienes ningún miedo. Luego también tienen pues un tenderete montado vendiendo camisetas y merchandising, y pues discos que a lo mejor no encuentras porque están agotados, y tienen ahí un pequeño stock de su casa y te los venden a precio normal. Yo me compré un Vulex que estaba súper desaparecido, quedaba solo una copia. Yo le había preguntado a IF por él y me dijo, sí, tengo uno, cuando vengas al festival te lo llevas, y me costó 10 pavetes. O sea, estoy muy contenta de tener ese. Esa cara de los 10 pavetes. Sí, los 10 pavetes es muy guay. Claro, ¿a quién no le gusta? Y eso que Vulex es un sello que quiere, por lo menos en Barcelona, se conoció bastante, es un sello que se vendió también, bueno, dentro Hombre, yo creo que el hecho de que él estuviera viviendo aquí también hizo mucho porque se hermanase la movida holandesa con Barcelona. Y es un enamorado de lo que pasa por aquí, y siempre está encantado de venir y de comer patatas bravas y cosas de esas. Es una alianza casi natural, la de digamos, toda esa familia con Barcelona, porque aquí en Barcelona el Italo, por ejemplo, pegó mucho. Ahora estoy pensando en el Italo,
se vendió mucho, hizo mucho daño, para bien y para mal. Y además IF, por ejemplo, lo he contado siempre, a los que lo vivimos en aquella época, en los años mediados de los 80, después nos dio hasta cierta vergüenza reconocer que claro, era porque música. es petardeo, en realidad es la hermana fea de la música electrónica, ¿no? La que del tecnopop. Lo que nadie, o sea, es como, no sé, decir que te gusta hoy en día algo de reggaetón, ¿no? Bueno, a lo mejor no, porque ahora la gente lo reconoce. O los héroes del silencio. Y no sabe, héroes del silencio, sí, por ejemplo. O yo que sé, Platón, OBK. Sí. ¿Sabes? Que tú digas, me gusta Depeche Mode y OBK. Pues no tiene nada que ver. Claro, y entonces precisamente él lo que consiguió es que después, ya en los 2000 primeros, volviéramos a recuperar el hábito, el gusto, y viéramos que había comprobáramos que había otro Italo Disco que aquí no llegó y que molaba mucho más, incluso. No solo que molaba mucho más, sino que está como que no se avergüenza de ser caspa, que todo lo contrario, cuanta más caspa tenga encima, cuanto más cheesy que dicen ellos, mejor. Y es divertido, en realidad no es la parte seria de la electrónica, ¿no? Al final tú vas a un club de techno y todo el mundo está con cara de acelga en su bola, y cuando vas a una fiesta de Italo todo el mundo levanta los brazos y ahí se abrazan, y no sé, es otra parte, ¿no? Es otra forma de vivir la noche. Yo me acuerdo de la residencia de IF en el Lolita, de ir con nuestro amigo Ricard y de él llevar una camiseta con un pingüino y decir, ponme el Scotch Penguins en Lolita, y él acordarse de nosotros perfectamente, porque decía, estos cuatro están mal de la cabeza pero vienen aquí y lo dan todo. O la noche que estuvo Robotnik en el Apolo en 2004, me parece que fue. Sí, 2004 en el Apolo, que se hizo en directo cantando el Problems de Amor y tal, y se bajó a bailar a la pista con nosotros, porque aquello era una auténtica fiesta, o sea, no era una forma de impresionar a nadie ni de posicionarte como es ahora. Realmente la actitud de la gente cuando está en una pista puede ser de divertirse o de posar, ¿no? Claro. Sí, no, la verdad que sí, es esa... Hay como una cierta mentalidad como de karaoke, ¿no? De volver a cantar una... Porque es que las cantas, o sea, al final tú tienes que pensar que la magia de IF es que es un tío que en una sesión te puede poner un tema inescuchable de Unit Moebius, luego pasar a algo más electro, tipo, no sé, cualquiera de las referencias que tiene de Bulex de los comienzos, y acabar con ABBA y hacer que aquello se caiga. O sea, es que la cara de sorpresa de la gente cuando pega esos giros es maravillosa, y tú ya lo ves venir porque sabes que le gusta mucho ABBA y que él es el primero que las canta y que lo vive, y realmente eso se contagia, ¿no? Yo lo que más admiro de IF y de toda esta gente es lo mucho que lo gozan, lo mucho que lo disfrutan y lo mucho que transmiten. O sea, ¿Y tú te permites esas licencias en tus sesiones? Yo soy incapaz, porque el nivel de concentración que tengo me hace parecer más seria de lo que luego soy en realidad. Pero no es que yo no me lo permita, es que hay algo que me posee y de repente no estoy, yo ya no estoy ahí. O sea, mi cabeza está tan metida en la movida que mi cuerpo es una herramienta de mi mente en ese momento. Claro, estás muy concentrado, o sea, que tienes que tener la sesión, ¿la tienes muy preparada entonces? No, la mayoría de las veces va fluyendo. Lo que pasa que sí que me concentro en el pulso de la pista, en lo que me está transmitiendo la gente que tengo delante, y pues a lo mejor no he llegado todavía a ese punto de tantas horas delante de la gente como para poder fluir y dejarme llevar y gozarlo como uno más. O sea, al final lo que hace David Mann de gozársela, aparte del estado en el que pincha con otras cositas que utilizamos, pues yo no consigo llegar a eso. Respeto demasiado lo que está pasando como para dejarme llevar. Sí, pero no es que no quiera, o sea, yo por dentro me lo estoy pasando genial, lo que pasa que lo de fuera no lo refleja. Claro, eres de las DJ que proyecta una imagen muy seria a la hora de pinchar. Sí.
pero luego no lo soy. No, ya lo sé. Oye, ¿y cómo ves el final de la ley seca esta que estamos pasando a nivel de DJs y demás? ¿Tienes muchas ganas de pinchar? ¿Ha cambiado el escenario? ¿Tú crees que va a cambiar el escenario? ¿Van a seguir pinchando los mismos? Yo tengo muchas dudas de si voy a volver a verme en una cabina, en una sala llena. Y es más que nada porque la última experiencia que tuve fue ya en pandemia, con restricciones, con mascarillas, y hubo ahí un clic que no sé si voy a poder retomarlo donde lo dejé o qué va a pasar. Entonces es como, pues se irá viendo. Tampoco, no quiero crearme ni expectativas ni nada de eso. Pues ahora estamos todos un poco, bueno, todos, bastantes. Están los que el sábado, digamos, ya empezaron una vida nueva. Y el viernes. Los que el viernes ya, y los que hace ya tiempo que no. Los que nunca la dejaron. Que no la dejaron. Solo la cambiaron de escenario y ya está. Sí, y estamos después el resto, ¿no? Que ahora pues estamos en una situación un poco rara, ¿no? El que vuelve la realidad, pues no sabemos si estamos del todo preparados o si hasta que no esté todo como estaba antes no sabemos si vamos a llegar a disfrutar. Claro, es que todo depende del tiempo que pase hasta que todo vuelva a estar donde lo dejamos, ¿no? Porque yo la última fiesta a la que fui fue fantástica. El Ana es un club pequeñito en el que había ese día 150 personas más o menos, pero la pista no te da la sensación de que haya solo 150 personas, hay mucha presión, hay un disfrute bastante serio, y aunque todas las caras sean conocidas, es como, no sé, se crea ese ambiente de club pequeño, de techo bajo, ratonera, oscuro, con estrobo y tal, que personalmente es el que me gusta, y a lo mejor a eso vamos a tardar más, pues simplemente por el tema del aforo, que yo creo que no va a desaparecer en una larga temporada. Entonces, hasta que tú puedas estar al lado sin sentir que estás jugando con la vida de nadie, va a pasar mucho tiempo. Tú perteneces a la escena de Asturias, ¿te sientes miembro? Yo en realidad me pasa algo muy extraño, no pertenezco a ninguna escena en concreto y en todas se me recibe muy bien, entonces es como, bueno, pues yo soy de la escena, de las escenas o de lo que quieras ver, pero situarme en un sitio concreto no tiene sentido, creo. En Madrid se me abrieron puertas, en Asturias se me abrieron puertas, ahora que estoy en Barcelona se están abriendo puertas sin que yo llame a ninguna tampoco, entonces no sé, no sabría dónde encajar. Eso está muy bien también, ¿no? Porque quiere decir que eso es un regalo, eso es un regalazo, la verdad. Y más cuando te cae en la boca, porque ni lo buscas, ni lo trabajas, ni lo persigues, ni pretendes absolutamente nada, y que la gente cuente contigo simplemente por los musicales está muy bien. Hay dos tipos de DJ amateur, digamos, o que no es del todo profesional. Los que hacen cualquier cosa porque les salgan bolos y no los consiguen, y los que por lo que sea, ¿no? Pues sin mover un dedo o bueno. Sí, me ha pasado así desde el principio. Yo nunca he buscado nada, entonces no. Y a lo mejor dirá la gente, ¡buah, qué sobra! La realidad es esa. Pero bueno. Muy bien, pues nada. Sé tú misma. No puedo ser otra persona. Me encantaría a veces, pero no puedo. Esta edición de Beats and Chips seguimos con una sección que iniciamos la semana pasada con Tamara Muñoz, que nos llevó musicalmente por toda aquella zona de Miramar y por el Parc del Llobregat. En esta ocasión nos vamos a ir hasta el Carmel y nos vamos a encontrar con uno de sus vecinos, con Àlex Mediavilla,
que firma como VCS, además de tener otros proyectos como Harmony Creole. Es uno de los secretos mejor guardados de Barcelona, probablemente, muy poco conocido, aunque ha pinchado en locales como Nizza, acompañando Noches para Discos Paradiso, tienda con la que tiene una estrecha relación. La verdad que la pieza que nos ha enviado es una maravilla y encaja como un guante con el paseo por el Carmelo que os propongo, por el Carmel. Homenaje también, podría ser un homenaje también a Juan Marsé. Toda aquella zona, con aquella calle, una de mis preferidas, como es Ducto Bouvet, que se significa por ser una calle con una arquitectura que va mutando por cada edificio por los que vamos pasando. La pieza que nos ha entregado Alex pertenece a la intro de su último directo, que ha finalizado con un collage final que ha rescatado de otros directos anteriores. La verdad que la pieza vale mucho la pena. Le agradezco mucho a Alex que haya participado de este experimento, y también me hace mucha ilusión que haya podido ponerle música precisamente a su barrio, a un barrio militante, a un barrio especial, un barrio que parece incluso que viva muy alejado del mundanal ruido que es Barcelona, pero que ahí está, siempre presente. Vamos con la pieza, espero que os guste.
quería presentaros a Miguel Fernández, autor de la biografía de Waldo de los Ríos, que yo hasta que no leí el libro no sabía que era un arreglista, compositor tan importante en mi vida. Porque a raíz del libro me entero que muchas de las composiciones que me criaron como chaval formaban parte de su cerebro, de su obra, digamos, ¿no? Desde la sintonía del 1, 2, 3 hasta aquella canción que tal vez sea su obra más conocida, que es el Himno de la Alegría. De tal manera que en el libro explicas hasta dónde llegó la fama de Waldo de los Ríos, que el propio Felipe González le pide una reinterpretación de la Internacional, ¿no? En la primera época de la transición, digamos. Claro, aquí lo que extraña muchísimo es que Waldo de los Ríos fuera tan sumamente conocido no hace tanto y hoy sea uno de los grandes olvidados de la música española. Bueno, eso es casi natural, ¿no? Es casi ley de vida. Waldo murió en 1977, un año crucial en la historia de España, que abrió la puerta a una cantidad de acontecimientos nuevos, de experiencias nuevas y de una voluntad colectiva de enterrar el pasado. Claro, en esa intención de enterrar el pasado se iba lo bueno y lo malo, lo que no debía recordarse y lo que quizás hubiera merecido un poco de cariño. Y en ese ejercicio de archivo colectivo, pues se sepultó la obra de un músico muy interesante. En los primeros años de los 80, finales de los 70, primeros de los 80, la música de los 60, la música que había sido popular en los años 60 y casi en buena parte de los 70, se la miraba un poco por encima del hombro, ¿no? Se consideraba que era como pachanguera, horterilla, poco presentable, y estaban en un gigantesco error. Por ejemplo, del Himno a la Alegría se habían vendido más de 6 millones de discos en todo el mundo. Waldo facturó una cantidad por derechos de autor que, traducida a euros de hoy, nos daría la asombrosa cifra de 35 millones de euros, que es una cantidad que hoy nos deja boquiabiertos, pues imagínate en aquella época, ¿no? Es decir, aquella fue una música global, en ese concepto que hoy tenemos de lo global, porque fue número 1 en 65 países, sin el apoyo de Internet, sin el apoyo de las redes sociales, sin otro mecanismo que el boca a oreja, el escucharla por la radio y acudir a la tienda a comprarla. Es decir, que creo que se fue muy injusto, pero también es un poco el peaje que hay que pagar porque las cosas avancen y porque el mundo progrese. Siempre nos quedamos cosas atrás. Bueno, la verdad que el libro es apasionante. No escatimas en detalles, por ejemplo, de lo que pudo almorzar tal día o desayunar tal otro. Es un libro que supongo que, bueno, te habrá ocupado mucho tiempo. También está novelado, es decir, que también hay un interés por novelar, estructurar toda su vida, ¿no? Explícanos un poco cómo fue el proceso de parir un libro así. Bueno, es un proceso sencillo, muy sencillo. En una situación como la que tú describías al principio de la entrevista, yo me encuentro con un personaje del que tengo una referencia lejana. Aparecía en los créditos de los discos que yo compraba en esa época, en los discos de Maritrini, en los discos de Rafael, de Alberto Cortés, de Los Pequeñiques. Ahí estaba siempre el nombre de Waldo de los Ríos, pero yo no sabía lo que era un arreglista o qué función tenía en un disco moderno el director de orquesta o quién era el productor, ¿no? Y eso era algo que estaba ahí, que había crecido conmigo, ese tipo de hacer música, esa mezcla con los violines al fondo, una gran orquesta siempre y tal, eso yo lo llevaba en mi interior y quería, bueno, pensaba que algún día escribiría sobre eso, sobre la música que a mí me gustó cuando yo tenía 10, 12 o 15 años. Luego pasé por una experiencia personal dramática, pero no exclusiva, que es la de perder a un padre, ¿no? Y tratas de recuperar el mundo de tu infancia, el mundo en el que tu padre era joven, era tu referencia, ¿no?
Y eso coincidía, iba paralelo a esos años de Waldo de los Ríos. Y un día de viaje por Canadá, iba por una autovía, llevaba la radio puesta y de buenas a primeras, tras una larga presentación, el locutor dio paso al himno a la alegría. Y digo, pero caramba, si estoy en Canadá, ¿qué hace sonando este señor aquí? Y empecé a tirar de ese hilo y me di cuenta que era un personaje muy representativo de ese tiempo de la vida de mi padre que yo quería contar y de mi propia infancia. Y empecé a hilvanar piezas. Entonces, el tercer elemento, o sea, uno es el biográfico, otro es el autobiográfico, el mío personal, que transcurro como espectador, como consumidor de esa música. Y hay un tercer aspecto que tú has llamado novelesco y que no es exactamente tampoco una construcción, es una construcción narrativa, pero no está novelada. Es decir, son simplemente esos pequeños ingredientes que a ti, por ejemplo, y a muchos lectores les llaman la atención y que gustan saber de un personaje cuando te están contando la vida, de decir, oye, pues a mí me encantaría saber qué calcetines usaba Napoleón. Si me está apasionando la vida de Napoleón, quizás los calcetines pudieran tener un detalle, pudieran tener una repercusión en su vida cotidiana, en su día a día. Bueno, pues de esos pequeños datos que yo iba arañando en cada entrevista, en cada indagación en la hemeroteca, en pequeños datos que sacaba de aquí y de allá, iban apareciendo información que luego no se acoplaba o que quedaba relegada porque, claro, estabas contando cosas sublimes y detalles extraordinarios, ¿no? Y te ibas dejando atrás esas piececitas, pero esas piececitas unidas te permiten saber qué hizo él el último día de su vida, que es quizás el eje del libro. Cómo vivió Waldo de los Ríos su último día. Un día que despierta con acidez de estómago, en la pesadez, ha dormido con un amigo, y va atravesando la hora y claro, está a dónde va a comer, qué come, qué tiempo hacía en Madrid ese día, la lluvia, el paraguas que se le olvida, la farmacia, donde son todos elementos reales. Podría situar la farmacia que existe todavía, el restaurante que ya cerró, ir llevándolo pum, 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 hasta ¿para qué? Para que el espectador o el lector se sumerja en la historia y tenga la sensación de ser parte de una historia que en cierta forma le concierne. Sí, no solo los aspectos físicos son interesantes, sino obviamente los mentales, en una figura como Waldo de los Ríos, que de alguna manera también vive el éxito de una manera muy atormentada, de tal manera que describes muy bien su miedo a empobrecer, por ejemplo, ¿no? Una persona que llega a facturar mucho, que llega a ingresar mucho, y cómo ese dinero que él tiene, ¿no? Cómo de alguna manera llega un momento en el que dice, bueno, hasta donde llegue, llegó, ¿no? Tarde o temprano lo voy a perder. Es un miedo que tiene él, ¿no? Muy curioso, ¿no? El de cómo él se relaciona con su fortuna y cómo de alguna manera también él siente un miedo a perderla, pero ese miedo a perderla le hace también de alguna manera derrochar en algún momento, ¿no? De su vida. Eso es muy curioso. Bueno, sabes que solo los ricos deben ser pobres. El que nada tiene no debe perder nada porque nada tiene. Claro, a Waldo se le llama en algunas publicaciones el rey Midas de la música española. Oye, no puede ser más afortunada esa comparación, porque cuanto más dinero atesoras, más miedo tienes a perder esa opulencia, ese nivel de vida. Cuando tienes 3 coches absolutamente fabulosos, modelos únicos, que solamente hay 2 o 3 circulando por las carreteras del mundo y tú tienes uno de ellos, claro, te da pánico quedarte sin coche. Cuando vives en una casa fabulosa, con una cantidad de metros cuadrados, un estudio y demás, pues temes que un día no puedas. Y él se enfrenta a sus miedos, pero los miedos vienen derivados de ese estado, de esa situación que él ha alcanzado, ojo, con su trabajo, legítimamente, ¿no? Trabajando mucho y siendo un genio. Entonces, él teme perder todo ese gran nivel de vida, pero esa vida está sustentada en muchas mentiras. Lo primero es que Waldo no es como la gente cree que es. No es el señor
amable, extraordinario, que aparece en las revistas del corazón al lado de una señora fabulosa que es su esposa, que es una actriz extraordinaria, bellísima, etcétera, etcétera. No es el hijo perfecto para su madre, que lo educó de una forma durísima. No es el galán, el hombre alto, bien vestido, sino tiene unos deseos inconfesables para su época. Siente una atracción inconfesable hacia personas que no puede manifestar en esa época, porque en esa época eso es delito. Entonces, ese mundo mágico naufraga cuando el mundo real que lo sustenta se viene abajo. Otro de los encargos que recibe, por ejemplo, de José María Ruiz Mateos, nada menos, como dices aquí en la primavera del 71, le encarga una canción conmemorativa del 10º aniversario de Rumasa, nada menos, que después en la transición va a ser también tema de mucho debate, ¿no? De encendido debate. Él, de todas maneras, es un hombre de una sola compañía de discos, de Hispavox. No, bueno, él, cuando en el año 65 ficha por Hispavox, él lo organiza con un doble contrato. Por un lado, está Waldo de los Ríos, artista exclusivo de Hispavox, artífice del sonido Torrelaguna, todo eso que maravilloso, bien. Y luego tiene un alter ego, Fran Ferrar, que es, digamos, él mismo, pero trabajando a sueldo para otros. Es decir, él trabaja de las dos modalidades, en exclusiva para la gran discográfica, para la número 1, pero también para otros artistas que lo reclaman, como Marisol, a la que le hace El corazón contento, o Tu número me sabe a hierba, para Juan Pardo, al que le hace La charanga, es decir, y como todo el mundo quiere tener a Waldo, porque en ese momento en España solamente hay 2, 3 arreglistas que tienen esa dimensión de la música moderna que puede equipararse a la que se hace en Italia, en Francia o en Inglaterra, pues, es decir, pagan, pero claro, digamos que es para salvar los detalles contractuales. Él tiene un alter ego, un nombre que deja de utilizar en 1969, justamente cuando triunfa ya con el Himno a la Alegría, cuando ya se convierte en un número 1 mundial, no ya solo como arreglista, sino como propio artista. Fíjate que en algunos años, Waldo de los Ríos fue el artista que más vendió de la escudería Hispavox, y en Hispavox estaban todos los grandes. Y él vendía más que Rafael, más que Maritrini, más que, por supuesto, Pequeñique, Módulo y todo lo demás. Entonces, cuando él ya se consagra como artista, tiene su marca, deja de trabajar para los demás. Que después también tiene unas relaciones muy, muy extrañas también con Miguel Ríos, por ejemplo, al que no visita cuando está en el hospital de Carabanchel, precisamente, ¿no? Y con Karina también. Karina también tiene una relación muy especial con él, ¿no? Es decir, es un tío especial en realidad. Él está encantado de conocerse. Y él, vamos a ver, él tiene la idea de que el mago es él. Él fabrica éxito. Una vez para Karina, otra vez para Miguel Río, otra vez para Rafael, otra vez. Pero el dueño del talento y el dueño del genio y el dueño es él. Entonces, con ellos, digamos, él siempre se ve 3 pasos por encima. La escena final, la última escena, la última vez que se ve con Karina, ¿no? Se encuentran en unos grandes almacenes, él viene por un pasillo y ella por el otro, en sentido inverso, y él no se molesta en saludarla. Le hace un simple gesto con la mano como diciendo, vale, adiós, porque él es el top. Es decir, estos triunfan porque gracias a mí. Entonces tiene esa actitud. Eso en lo personal, pues evidentemente tiene un peaje. Y las relaciones con sus artistas no siempre son fáciles, ¿no? No siempre. Y eso también influyó mucho luego en su memoria, porque gran parte de esos artistas luego también lo orillan. Es decir, Rafael lleva años. Bueno, yo no conseguí que Rafael hablara en el libro.
directamente, ¿no? Y durante mucho tiempo ha hablado de Manuel Alejandro o de José Luis Perales, pero Rafael sin Waldo de los Ríos no hubiera grabado la balada para la trompeta, ni Jinete en el cielo, es decir, ni el Aleluya, que llegó a cantar en el show de Ed Sullivan. Es decir, el periodo de oro de Rafael también está unido a Waldo de los Ríos. Sin embargo, después Rafael ahora, últimamente, lo empieza a nombrar y a reivindicar. Y Maritrini le dio carpetazo y buscó otros arreglistas y tomó otro andador. Miguel Ríos siguió cantando el himno a la alegría en todos los conciertos, pero decía que era una versión rock. Pero si la letra y la música es la misma que están registrados en la CAE, si luego veían los discos del Rock and Rio y demás, y dice himno a la alegría, Orbe / Waldo de los Ríos. No estás cantando lo de Waldo, pero él no nombró nunca a Waldo. En ninguna presentación del himno a la alegría o demás dijo, ahora voy a cantar a Waldo. Es decir, ¿por qué? Pues porque entiendo que la relación profesional no era una relación de camaradería, de simpatía, sino una relación casi de subordinación, de dependencia, y eso, pues claro, pasa factura. Después él tiene otras relaciones muy importantes con dos mujeres a las que has citado, que son su madre y su mujer. Su madre desde Argentina, ¿no? Ejerce también una presión hacia él, ¿no? Muchos reproches, porque él es argentino, no hay que olvidarlo, que él viene aquí a España, a Madrid, es donde hace carrera. Y su madre desde Argentina, pues de alguna manera también le presiona cuando vas a venir a verme, mándame dinero, ¿no? Claro. Es una figura muy importante en la formación de su personalidad. Sí, Edipo, la vida de Waldo de los Ríos demuestra los efectos devastadores que puede provocar el paso de Edipo por nuestra biografía. Es decir, lo peor que te puede pasar también es sentir una dependencia casi enfermiza por, en este caso, su madre. Él era hijo, su madre y su padre, Marta de los Ríos y Nicolás Ferraro. Marta de los Ríos era la gran folclorista, una de las grandes folcloristas de Argentina, precursora del camino que luego siguieron Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa. Es decir, si tuviéramos que contarlo eso en un contexto español, tendríamos que hablar de quizás de Concha Piquer o alguien así, una de las grandes voces de los años 40 y 50 en Argentina. Esa mujer tiene una relación extramatrimonial con Nicolás Ferraro, un guitarrista que había probado suerte, bueno, que había formado parte del grupo de Carlos Gardel y demás, y que está casado y en fin, tiene un hijo, un único hijo. Y la madre desde ese momento dice, mi hijo va a ser el número uno, le voy a pagar las mejores enseñanzas musicales con los grandes músicos del momento, con Ginastera, lo voy a llevar a que conozca a Manuel de Falla, lo voy a fabricar, va a ser Dios. Y hasta su lecho de muerte, Marta está presente en todo y cada uno de los pasos que da Waldo. Cuando consigue emanciparse, cuando consigue romper ese cordón umbilical con la madre, aparece otra mujer que reproduce el modelo de relación, que es su esposa, Isabel Pisano, por la que siente un sentimiento encontrado, una necesidad, una dependencia, le proporciona seguridad, pero claro, hay un tercer elemento y es que él es como él, como siente, como en fin. Y claro, esa tensión, ojo, una tensión que no hay que verla en clave peyorativa, sino que está ligada y presidida por el amor. O sea, Marta quería mucho a Waldo de los Ríos y Waldo quería mucho a Isabel. No tengo duda de eso, pero claro, eso llevado a sus últimas consecuencias puede provocar lo que provocó. Lo que provocó. Mira, ya para acabar, antes has comentado un tipo de sonido que fue muy importante en la España de antes de la transición, digamos, que es el sonido Torrelaguna. ¿Nos podías hablar de él? Waldo de los Ríos es uno de los grandes garantes de ese sonido, ¿no? Está muy relacionado también con televisión, los medios de comunicación, ¿no? ¿Nos podías hablar un poco de ese sonido? Es que hablar del sonido Torrelaguna es hablar como el Hollywood de los estudios.
una etapa mítica en la música española, porque ya nunca más se volvió a hacer música desde ese concepto. Hoy la música, bueno, hay artistas que confiesan que hacen sus discos en el salón de su casa, que se encierran en el baño y que graban, y en fin, es verdad que tecnológicamente se puede, pero nada da la grandeza de una grabación con una orquesta de 60 o 70 músicos detrás. Janet lo comenta hoy en día con mucha gracia, dice, aquellos discos donde había un director de orquesta y una orquesta, o sea que ese Soy Rebelde está grabado con 50 músicos después, que es, y en el ponte, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol, pues resulta que se hizo en una de las sesiones de grabación del Himno a la Alegría. Bueno, vale, mientras que hacemos esto, vamos a hacer aquello. Es decir, hoy no se puede pensar en eso. Ahí salen 4, 5, 6 músicos en un disco y es una alta producción. Entonces, el sonido Torrelaguna parte, primero, de dos hermanos que fueron dos visionarios, gente que venían del estamento militar y que fundan una discográfica que aspira a ser la gran discográfica española y que montan un estudio descomunal en la calle Torrelaguna de Madrid. Traen a un ingeniero chileno que se llama Michael Lake William Jones, que tiene una idea de grabación y demás. Traen a un señor que venía de ser operador de sonido, realizador en Radio Madrid, que estaba acostumbrado al montaje, a utilizar los distintos canales, los juegos, y a un señor que viene de trabajar en la Columbia Argentina, donde ha estado en el lanzamiento de los 5 latinos, esa maravilla de los 5 latinos, que las voces se escuchan, el dudúa se escucha de una forma peculiar con la orquesta detrás y tal. Bueno, pues este señor que viene, que ha aprendido además el manejo de los canales y demás, y hay un juego de hacer un juego de reverberaciones, de forma que la señal que graban en el estudio la pasan a una especie de cuarto de baño que hay en la planta inferior, donde se vuelve a recoger y se sube a la mesa. Sale un sonido muy grueso, muy cálido, ideal para reproducir en la radio. Claro, Hispavox se convierte en la gran suministradora de música para la radio, que a su vez vende. Y eso solamente ocurre en unas cuantas, más o menos lo que está haciendo Phil Spector en ese momento en Estados Unidos, George Martin en el Reino Unido con los Beatles. Los Beatles sonaban por encima de que nos gusten más o nos gusten menos. La gran ventaja que tenían los Beatles es que sonaban de una forma peculiar, lo que consiguió en Abbey Road George Martin. Bueno, pues esta gente está a esa altura, incluso mantiene relaciones. George Martin le escribe a Rafael Trabuchelli y le dice, me encanta lo que hacéis. El único sitio. Y esa es la clave del éxito, por ejemplo, del Himno a la Alegría, porque sonaba igual que sonaban los discos de los Beatles, los discos de Sinatra, y es una época de ahorro. Claro, eso cuando llega la crisis económica, la crisis del petróleo en el 73, las empresas empiezan, llegan también los sintetizadores, llega la electrónica incorporada, bueno, pues todo eso. Es decir, estos días, por ejemplo, he leído algún tuit donde una comparación que es inevitable, Luis Cobos versus Waldo de los Ríos. No es lo mismo. O sea, Waldo recomponía, deconstruía aquello, lo que hacía con los clásicos, lo que él echaba de menos, que creía que se le había olvidado a Mozart o Brahms, lo grababa con una orquesta de 100 músicos. Luis Cobos trabajaba de otra forma, o sea, incorporaba una caja de ritmo y él introducía y digamos que pintaba encima. Esa es la diferencia fundamental entre lo que hizo Waldo. Es decir, Waldo a veces escribía de una canción sencilla, le hacía una introducción o un puente que era en sí otra canción. El caso más llamativo, que supongo que nuestros amigos conocerán, el de Mónica de Los Ángeles. Mónica es una canción, una cancioncita de amor con nombre de mujer, pero tiene un intermedio con una cuerda, esa creación de Waldo, o el arranque de Cuando me acaricias de Maritrini, que es absolutamente descomunal. Luego lo que viene detrás es una canción de amor que luego Maritrini cantaba a piano solamente, ya casi desnuda,
pero era tan fuerte, era tan maravilloso, ¿no? Y claro, eso ya no volverá. Eso es un tiempo que se ha ido y que hoy, ¿cuánto tiempo llevan los estudios sin grabar sinfonías en el estudio, la Deutsche Grammophon y todas esas grandes, ya hace muchísimo tiempo. En la música, en la gran música, en la música clásica, hoy en día se vive de lo que se grabó en los años 60, 70 y 80. Bueno, pues eso, Desafiando el olvido no solo es una biografía. Uy, cuánto posit amarillo veo. Sí, porque claro, tengo aquí. Me encanta. Yo soy de posit, yo no rayo libros, no me gusta escribir sobre. Es una manía que tengo, entonces le pongo posits, que era pues la manera que tenía también de llevar anotadas pues unas cuantas preguntas, ¿no? Como referencia. Entonces decía que no solo es la biografía de un músico excepcional como Waldo de los Ríos, sino que también es la fotografía de una manera de hacer música, sí, muy característica, muy espectacular, muy sinfónica, muy orquestal, antes de la llegada de la música electrónica y de los estudios caseros y del bedroom producer y demás, ¿no? Que tanto nos engancharía a los jóvenes en los 90, pero antes está muy bien también echarle una vista al pasado y echarle una vista también a la vida de Waldo. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, David, al contrario, gracias participación. por la lectura y gracias por la difusión, ¿no? Yo creo que entre todos estamos desafiando al olvido. Es muy buen final, me ha gustado mucho. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Que vaya muy bien. I've got trouble. Why can't you let me be? There's trouble.